El siguiente programa es para todos. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de los Andes Cooperativa, no lo vamos a tomar con el cura párroco de Andes, el padre Manuel Guillermo Laverde Arias, con quien vamos a dialogar de una cantidad de temas que ustedes no conocen. Padre Guillermo Laverde, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Buenas noches, Juan Carlos, mucho gusto estar aquí con ustedes. Tintear es muy bueno, la gente ya sabe que yo salgo a tintear desde las 6 de la mañana y cada vez que puedo tinteo con la gente en el parque. Entonces qué bueno tintear con usted esta noche. Bueno, padre, para empezar, se dice que nadie es profeta en su tierra. ¿Qué pasó con usted? Esa pregunta le hice yo al señor obispo cuando me nombró para acá, y lo peor es que es la palabra de Jesucristo. Claro. Y el obispo me salió con una de las de él que tal vez ustedes lo conocen. No, Guillermo, es que te mando de cura párroco y no de profeta, anda a hacer tu trabajo. No de profeta, sino de cura párroco. Pero será profeta, aunque no podamos serlo en el pueblo. Así es. Bueno, padre, ese es otro tema. ¿Cómo es eso de cura, que cura párroco? ¿Cómo es esa parte? Porque a veces nosotros tenemos como que cuando se dice cura se tiene como algo despectivo. Era un término como peyorativo, pero es nuevo eso peyorativo. Realmente era un título de mucho honor, porque la palabra cura viene del latín cuidar. El que cura es el que cuida de las personas. Entonces el responsable de la comunidad es el párroco, entonces es el que cuida su grey, es como, digamos, como el verdadero pastor de la grey, entonces se le dice el señor cura. Antiguamente simplemente se decía el cura de este pueblo, el cura. En las familias decían tenemos un hijo sacerdote, si era común y corriente decían mi tío el cura, como pasaba con el fundador de Andes, que les conté estos días en el parque, que lo crió un sacerdote y su papá se hizo cura después de enviudar y fue cura de Itagüí. Entonces el fundador de Andes, don Pedro Antonio, cuando se refería a su papá decía el cura de Itagüí, mi papá. No me diga. Esa es una de las expresiones. Si ustedes tienen oportunidad de pronto algún día charlamos sobre él y vemos unos escriticos que tiene él que eran como autobiográficos, que todavía no se han publicado pero son muy interesantes. Y entonces él cuenta eso, el cura, mi papá, porque era el párroco de Itagüí durante 27 años. Y era el papá del fundador. Y era el papá biológico de don Pedro Antonio. Mire, por Dios, qué tremendo eso. Bueno, padre, usted, andino, ya lo sabemos, ¿cómo vio a Andes una vez llegó ya como cura párroco después de tanto tiempo? Aunque usted de todas maneras venía por acá de vez en cuando, pero ya una vez posesionado, ya dueño de Andes, ¿cómo lo ve de diferente a cuando usted se fue? No ejercía propiamente el ministerio en Andes nunca. Venía de vez en cuando y los últimos 30 años no volví porque ya no tenía aquí ni a mi familia, mis padres murieron, ni propiedades, nada de esto. Y veo un Andes muy distinto en la estructura física, con mucho progreso, una ciudad pequeña, pero que no ha perdido la identidad de mi pueblo. Lo sigo sintiendo como mi pueblo, el pueblo donde nací, donde me crié, donde asistía a las clases, donde hacía los grupos juveniles. Claro. Siento todavía este espíritu de mi pueblo. Veo una ciudad, pero la veo como mi pueblo. Por ahí hay una canción muy linda que le dedicó un papá a la niña cuando se casó y decía, aunque todos te digan señora, tú sigues siendo mi niña. Yo creo que así es este pueblo. Tal vez los extraños dirán la ciudad de Andes, que se lo merece, pero para mí sigue siendo mi pueblo.
Sí, todavía le trae esos recuerdos. Y sigue siendo, es que nuestra gente sigue siendo la gente de nuestro pueblo, con el mismo entusiasmo, con el mismo deseo de conversar un rato en la plaza, y de eso no se pierde. chismosear un poquito. Eso no se pierde, padre. Eso no se pierde. Inclusive hay gente que comenta de que esa fe no se pierde, a pesar de ser tan grande, a pesar de ser tan convulsionado, digámoslo así, pero la fe no se pierde porque la manera de asistir la gente a las diferentes ceremonias religiosas es bastante. Y el apoyo que nos dan, el apoyo que nos dan ustedes, por ejemplo, miren, Sí. la administración municipal, los médicos, el gerente del hospital, todos nos están apoyando alrededor de esa fe. Ojalá que sea una fe del alma. Puede ser una fe por tradición, pero mi mayor sueño es que nazca del alma, como nació del alma de todos nuestros mayores. Mantenerla así, una fe viva, donde tengamos una ciudad bien bonita, pero con una gente mucho más bonita que la ciudad. Claro que sí. Bueno, padre, hablando de fe, ¿cómo es esto de las vocaciones sacerdotales? Hoy son más reducidas, hoy es más difícil que un muchacho, digamos, se convenza de que sienta ese llamado de Dios. Hombre, vea, yo quería decirle dos cositas hablando de fe. Me le va a salir un poquito. Tranquilo, padre. Vos dijiste vida, obra y milagros del cura. Claro que sí. Y sí les voy a decir que vamos a hacer milagros. Eso les voy a decir a ustedes, Andy, no vamos a hacer milagros. Pero de la siguiente forma. Una vez llegó un misionero a una aldea. Estaban aguantando hambre, todo el mundo estaba sin qué hacer, no había comida. Y el misionero llegó en una taleguita con una piedra. Y les dijo, yo tengo una piedra milagrosa. Eso es lo que yo quiero hacer con Andes. Y entonces dijo, pues esta piedra nos va a dar sancocho para todos. Todo el mundo se admiró, sacó la piedrita y dijo, pero yo con esta piedra necesito una olla, porque yo soy en una olla donde hago el sancocho. Y alguien dijo, pues yo tengo la olla. Y la trajo. Dijo, muy bien, pero esta piedra entre esta olla necesita agua. Dijo, agua sí hay, y trajeron agua. Dijo, pongámosla a hervir para que no nos maten las amibas y yo hago el milagro enseguida. Dijo, bueno, pero esta agüita de pronto con una cebollita, de pronto yo por ahí no tengo cebolla, yo tráigala. Y dijo, bueno, esta cebollita con agüita de pronto con un pedacito de carne, y entonces dijo una viejita por ahí, pues yo no tengo una librita de carne, pero ¿qué es eso? Yo, tráigala. Y otro dijo, por allá en mi casa hay un pollito, y yo, pues tráigalo. Y el otro resultó que tenía yucas, y el otro resultó que tenía un poquito de sal. Y cuando menos pensaron, había un sancocho trifásico, el berraco, y bueno, la piedra milagrosa. Claro que sí. Cuando almorzaron, le dijeron, bueno, padre, ¿nos va a dejar la piedra? Dijo, no, ¿para qué se las voy a dejar así a todas las que ustedes tienen? Yo las recogí aquí a la entrada del pueblo. Es que la piedra milagrosa y los milagros los hacemos ustedes y yo cuando le ponemos fe. Esos son los milagros que yo quiero hacer en Andes. Yo quiero traer la piedra, que la recogí aquí entrando junto al cementerio, pero para hacer el milagro con todos. Porque yo pongo la piedra, pero ustedes todos ponen todo lo que tienen y vamos a hacer milagros en Andes. Entonces ya ahora sí les respondo. Interesante ese cuento, padre. La vocación se critica mucho y se dice que es muy difícil. Siempre ha sido muy difícil. Pero yo les cuento, cuando yo me fui de sacerdote, los sacerdotes de aquí, que fueron mis sacerdotes, se habían salido y se habían casado. Empezando por el padre Víctor Gómez, que era el párroco y que hizo gran parte del templo. Se casó con una señora de jardín cuando él llevaba 50 años de sacerdocio. El padre, que era el capellán del colegio, se salió y se casó con una alumna. Ahora lo he recibido en mi casa, al padre Hugo Salazar, eminente, muy querido el Señor. Era mi capellán y se salió y se casó con una alumna. El padre Darío Vélez era el vicario del padre Gómez y sin embargo se salió y se casó con otra niña andina que tal vez ustedes conocen. Él murió el año antepasado, dejó nietos, muy querido, una familia muy linda. Ellos todos se casaron y todo el mundo decía, y aquí los curas se acabaron, y resulta que fue al revés, nos metimos nosotros. En esa época no había seminario en la diócesis de Jericó, seminario mayor. Nos mandaban a los seminarios donde nos querían recibir. Eso para contarles que antes hoy estamos muy bien. Nuestros sacerdotes están firmes en su ministerio. Tenemos seminario propio en la diócesis de Jericó. Este año se ordenan 4 presbíteros si Dios quiere.
tenemos 32 estudiantes y somos 32 parroquias. Entonces yo creo que en comparación de la crisis que nos tocó, lo que estamos es muy bien. Qué bueno. Para la gente de hoy le parece estamos en un momento de mucha crisis. Seguro que sí, pero no tanto como nos tocó a nosotros. Claro. Pónganse a pensar ustedes que mientras yo salía con mi maletica de seminarista, los padres salían con su maletica a casarse. Entonces se necesitaba ser un poco loco, porque eso sí he sido yo toda la vida, para arrancar en esas condiciones para el seminario. Y sin embargo, reabrimos el seminario. Yo llegué al seminario de Jericó cuando apenas se iba a reabrir, y lo reabrimos. Monseñor Hernán Correa Mejía de rector, y yo pues ahí como asistente de todo, que apenas era diácono, en el año 1984, 34 años hace. Y desde ese día no se ha vuelto a cerrar, y siempre tiene seminaristas y sacerdotes ordenados. De tal manera que a pesar de los grandes desafíos de hoy, sigue habiendo una buena respuesta. Padre, me dejó pensando usted con una palabrita que acaba de decir. Tiene que ser uno algo loco. Algo loco. Cuéntenos esa faceta suya de psicólogo. Yo estaba de sacerdote y era formador de seminario. Y una vez se me acercó en alguna parroquia una señora con un problema complejo a la confesión. Y yo vi que yo no tenía una respuesta desde lo que yo sabía de la moral para el problema que tenía esa señora. Y salí preocupado. Y dije, yo tengo que formarme en algo que le ayude a la gente, no solo con lo que es la moral, sino con lo que es la vida humana. Y entonces, aún en contra, porque en esa época no se podía, en contra de algunos jerarcas de la iglesia, no del obispo de Jericó que me apoyó, sino otros jerarcas, me metí a estudiar psicología. Me hice psicólogo, me gradué psicólogo en el alma mater de la psicología en Antioquia, que es la San Buenaventura. Claro que sí. En 1995, el 25 de marzo, recibí mi título como psicólogo. Profesional en psicología es el título mío. Y ejercí este servicio simultáneamente hasta el año 2011. Fui psicólogo, formador, profesor en la Universidad de San Buenaventura, en la Universidad de Luis Amigó, en la Universidad Católica de Oriente, y tuve consultorio en Ciudad Bolívar, tuve consultorio en Medellín, y luego comencé a trabajar con los hospitales, y por último en la Comisaría de Familia de Tarso, donde trabajé 4 años. Ya de ahí regresé a ser párroco de Pintada, pero sin dejar de ser psicólogo. Yo siento que la psicología le ayuda mucho a las personas, pero la psicología orientada desde ese punto de vista pastoral. Claro que sí. Entonces eso ha sido también parte de la locura. Digámoslo así, esa psicología puede ser una forma también de evangelizar. Es la mejor forma de evangelizar, porque, te digo, Juan Carlos, me quedó una frustración en la vida, y es la frustración de no haber sido médico, porque yo quería hacer las 3 cosas, sin dejar ninguna. Yo quería ser sacerdote, quería ser psicólogo y quería ser médico, para tratar de entender al ser humano en sus 3 dimensiones: cuerpo, mente o psiquis y espíritu. En realidad no pude hacer la medicina universitaria, pero sí he aprendido mucho de medicina, mucho, Qué bueno. sobre todo la parte de psiquiatría, pero tratando de entender al ser humano en lo que es. Si tú le quitas al ser humano una de esas 3 dimensiones, lo dañas. Del todo. Es el gran problema de hoy, que muchas veces nos quedamos en lo meramente físico y se nos olvida lo psíquico, y sobre todo se nos olvida lo espiritual, la trascendencia. Entonces mi sueño es que cuando tú llegues a hablar conmigo a un confesionario, puedas saber que te entiendo en tu integridad, que no es que vamos a dejar al varón allá como un angelito, no, yo tengo que entenderte como un hombre que tiene emociones, que tiene sentimientos. Algún día hablamos de eso, de cómo a veces lo que parece cosas muy malas en realidad son emociones mal orientadas. Claro que sí. Y que también te tengo que orientar en el lado espiritual. Ese es mi gran sueño, por eso me hice psicólogo y por eso lo ejerzo todavía apasionadamente. Pero aquí no voy a tener consultorio para que no se preocupen. Bueno, no, porque le iba a decir que me imagino que empiezan los televidentes con ganas de... No me queda tiempo. Bueno, eso me interesa esa parte, padre.
es de muchos quehaceres esta parroquia de Andes. Enorme. Andes debiera ser por lo menos 3 o 4 parroquias. Uno ve en las ciudades parroquias mucho más pequeñas y muy vivas. Yo me pongo a mirar San Pedro de Andes, cómo ha crecido hacia el lado de la Chaparrala. Ajá. Aquí, Nuestra Señora de las Mercedes, cómo ha crecido por toda la Cuchilla hasta el Divino Niño, cómo se ha ampliado, cuántas personas vivimos. Yo sueño con que haya o un grupo más fuerte de sacerdotes o varias parroquias. Aquí en Andes uno se queda corto, es de mucho que hacer. Yo quisiera tener mucho tiempo para hablar con la gente. Claro. Mi gran preocupación es esa, que no me queda tiempo para hablar con las personas. La gente me dice, padre, es que no he buscado. Y digo, hombre, ojalá tuviera tiempo. Yo me levanto a las 5:15 de la mañana y me estoy acostando a las 11 de la noche. Por Dios. Y no me queda tiempo, más que de pronto para un saludito rápido, pero yo quisiera detenerme con cada uno para hablar, para hacer esto, para tintear. Qué bueno, padre. Y padre, pero no hay tiempo. Modestia aparte, le cuento que uno lo escucha hablando a usted en las homilías y pues me disculpa lo que le voy a decir, pero usted respira sabiduría. Todo eso se lo ha dado el tiempo y la psicología y todo este bagaje que usted tiene de conocimientos. Le voy a decir una cosa, Juan, aquí para nosotros dos nomás. Para nosotros dos. Hay algo muy lindo. Yo a veces preparo una homilía con mucha fe y con mucho cuidado, por eso digo que me quedo hasta tan tarde. Sí. Y cuando llego a predicar, resulta que estoy enseñando cosas que yo mismo ni siquiera había pensado. Y cuando paso al altar, le digo, Señor, gracias por lo que me enseñaste hoy. Y yo había pensado en una homilía, había leído, había escuchado a otros predicadores por respeto a la comunidad, pero al otro día el Espíritu de Jesús me mueve a decir otra cosa y me toca decirle al Señor, gracias por lo que me enseñaste hoy. Qué bueno, padre. Yo creo que más es lo que el Señor va diciendo que lo que uno sabe. Interesante. Bueno, padre, hablando de las homilías, iniciando usted su trabajo acá en la parroquia, impactó a la comunidad con lo del cementerio. ¿Qué es lo que usted piensa hacer con el cementerio? El cementerio está caminando, querido Juan. Sí. Hay cosas, ustedes saben que lo más duro de una edificación y demás es la plata que se entierra, la que no se va a ver. Pero ya tenemos una idea, gracias a la asesoría del alcalde actual, que no es un lambetazo porque no soy político ni politiquero, pero a cada señor tal honor. El alcalde actual, el doctor Mejía, me presentó unas ideas y fuimos juntos en terreno. Por ahí varias personas me han dicho, vea, lo vimos en una foto con el alcalde. Claro que sí. Sí, realmente fuimos al terreno y vemos que en el cementerio hay como 3 cosas que hay que hacer. Una ya la estamos haciendo. Sí. Es necesario hacer un filtro periférico alrededor de todo el terreno del cementerio. Como ese terreno está en manos de la familia Mejía, ellos muy generosamente están haciendo ya ese trabajo, lo convinimos y ellos lo están haciendo. Una gran zanja, para que me entiendan los teleaudientes, una gran zanja que luego llevará un filtro de piedras y llevará un filtro propiamente ya de material sintético para resumir el agua que viene de todas esas mangas que llamábamos la manga de la batea, todas esas mangas de nosotros. Esa agua hay que recogerla, irla conduciendo. Ya ellos tienen una parte conducida hacia un parqueadero que ellos tienen, pero ya han logrado canalizar parte de esas aguas. Esa agua hay que recogerla porque si no la ladera, que es el cementerio, se va a arrastrar. Primera zona. Segundo, cuando enterraban en la tierra, quedaban estas fosas, pero se tapaban, pero el agua se iba penetrando la tierra, iba penetrando, y eso se vuelve como un queso suizo, una cantidad de hoyos. Hay que buscarle una solución a esa parte, y a la parte de atrás antigua del cementerio, yo pienso que se debe convertir en un parque donde dé gusto ir a vivir la vida, no a llorar la muerte, sino a agradecer la vida de los que descansan allá y la propia vida de nosotros. Y luego el edificio central, que es muy lindo, tenemos ideas muy interesantes con ese edificio central, pero habrá que taparlo bien, hacerle una cubierta suficiente, fuerte, que deje de penetrar el agua. Ustedes van a sacar un cadáver
a los 4 años y abren una bóveda en la mitad y encuentra el cadáver nadando. Caramba, si el muerto no sabía nadar es un problema. Entonces encuentra el cadáver ahí nadando, eso es triste. ¿Qué está pasando? Que hay aguas que están viniendo porque son unas planchas y esas planchas no están suficientemente impermeabilizadas por tantos años y están haciendo un daño. Entonces yo quiero, con la ayuda de todos los andinos, hacerle una cubierta decente y fina y aprovechar ese espacio para convertirlo en fosa común. Esto lleva tiempo. Los proyectos que tenemos apenas los estamos pensando, son muy costosos y llevan tiempo. Y yo apenas llevo 1 mes y medio acá. Mucho cuento es que haya soñado alguna cosa, ¿no te parece? Pero padre, yo creo que usted sí se echó la piedrita en la mochila. Ya veo que sí la echó. La hacemos entre todos. Hacemos milagros. Cierto que sí. Bueno, padre, hay un tema que es un poco, digámoslo así, incómodo, pero que no deja siempre de estar machacando así todos estos medios de comunicación, y es lo de la pederastia. Hombre Juan, siquiera tocaste ese tema, porque indudablemente en un grupo tan grande humano como es la Iglesia Católica, en un grupo tan grande como es el grupo de sacerdotes o mejor presbíteros de la Iglesia Católica, es muy probable que hayan personas que tengan sus dificultades. Por eso me dice el psicólogo, porque la gente tiene dificultades, pero la mayoría de los casos es una persecución soterrada contra el sacerdote. Yo les cuento a ustedes 3 casitos. En la época dura de la violencia de los 50, decían que los curas eran parte de este partido X. Y entonces acusaban a los curas de ser partidarios de ese partido y que armaban a los de ese partido contra los del otro. En ese cuentecito mataron en Almero a Pedro María Ramírez. Después, con los años, todo Almero desapareció. Solo quedó en pie el cementerio donde quedó el cadáver de Pedro María. Pero eso no, eso sería otro tema. Lo importante es que el año pasado el Papa Francisco en su visita a Colombia lo beatificó, porque él murió perdonando a los suyos. Lo acusaban de ser parte de un partido político y de favorecerlo, y por eso lo mataron. Después nos acusaban de ser guerrilleros, y entonces ese cura es de izquierda, ese cura es guerrillero, y mataron a varios, podría dar nombres propios, acusados de guerrilleros. Entonces ya tampoco es problema ser guerrillero, tal vez es hasta bueno. Y ahora hay otra razón, entonces ya no nos pueden acusar del partido político, que ya ni existe ese partido. Ya no nos pueden acusar de ser guerrilleros. Entonces encontraron ahora una cosa muy buena: este cura es pederasta. Y entonces, cuando no nos pueden acusar de otra cosa, o uno tiene que defender los bienes de una parroquia, porque la parroquia es de todos, no puede uno dejar que el primer viva de la bondad de los otros. Entonces llega el sinvergüenza y lo acusa a uno de pederasta. Vuelvo y les digo, habrá casos, es que somos un grupo muy grande, pero ya encontraron un caballito de batalla para acusar al sacerdote de pederasta. Eso está de moda, eso está de moda. Cuando ya esto se calme, inventarán que somos extraterrestres o quién sabe qué más cosa dirán. Así es, esa es la importante ese dato, padre. Bueno, hay un detalle que lo estuvo manejando otro párroco acá en Andes, y él nos contaba la historia de que la vida de los sacerdotes ancianos y enfermos es muy difícil, ¿sí? Porque él nos decía, hombre, las monjas y muchos otros grupos tienen sus casas de reposo y toda esta cosa, pero los sacerdotes no. Ese es un caso que me duele en el alma, Juan. Siquiera lo tocaste, porque te voy a dar un dato de ya. Sí. Todos ustedes, hermanos, y usted, Juan, conocieron a Monseñor Jorge Álvarez Arango. Claro. Todo lo muy que querido hizo aquí en Andes. En Ciudad Bolívar. Todo lo que hizo en Andes. Jorge Álvarez tiene 84 años y estuvo 12 años en Pueblo Rico. Y de pronto le dijeron allá que ya no podía estar más allá. Y cogen ahora a Jorge Álvarez, ¿y qué hacen con él? Se lo llevan al asilo de Ciudad Bolívar. Hace 8 días llegó al asilo de Ciudad Bolívar. Me diga, padre. Y le dijeron que él iba a ser el capellán de allá, para dorarle un poquito la píldora. Sí. Pero en realidad, de verdad, es porque no hay más donde llevar
al sacerdote anciano. Hay mucha indolencia en ese campo. La gente nos busca cuando estamos en la edad mía y nos buscan consuelo con nosotros y buscan que les ayudemos. Pero luego uno viejo no tiene dónde arrimar. A mí me decía un sacerdote mayor algo que a mí me duele en el alma y que he tenido que decir en otros escenarios eclesiásticos. Cuando somos jóvenes nos dicen, abandone su familia. Usted tiene que dedicarle todo el tiempo a la comunidad, usted no puede ir a una Navidad a su familia, usted no puede ir a descansar, abandone su familia. Y cuando somos viejos, que ya no hay familia, nos dicen, vaya para la familia. ¿Cuál familia? Ya no queda nadie. La gente que eran los hermanos, los que tuvieron hermanos, ya les murieron, no están más saqueados que ellos. Y los sobrinos les interesará el cura si tiene plata. Si no tiene plata, también lo mandan a fritar espárragos, ¿cierto? Entonces, esa es una cosa que sería muy bueno que todos como comunidad bregáramos. Hasta ahora, yo desde hace 38 años estoy lidiando sin ser sacerdote por una casa para el sacerdote mayor. Y hasta ahora no ha sido posible tener un lugar, porque tendríamos con qué construirla, pero no tenemos con qué sostenerla, porque se necesita una o dos enfermeras, personas que acompañen, y no tenemos. Entonces los sacerdotes mayores están en las parroquias, y están en las parroquias haciendo todo lo que más pueden, pero ya era hora de descansar. Padre, me acongoja lo que usted dice del padre Jorge Álvarez, de Monseñor, porque aquí en Andes fue muy querido. El año pasado, para Semana Santa, estuvo de predicador y la gente lo acogió bastante. Y seguramente lo pueden seguir queriendo, y me gustaría mucho que lo visiten en el asilo de Ciudad Bolívar. Incluso que si alguien quiere mandar decir una misa con él con mucho gusto está diciendo, Padre, quien quiera que yo les diga una misa, con mucho gusto aquí se las digo, porque es que de eso viven los sacerdotes mayores. Claro. Y le agradaría mucho si un día van un grupo de andinos, Monseñor, venimos a pasar con usted este rato, venimos a traerle estos bizcochuelos, venimos a saber cómo está usted aquí. ¡Qué tan bueno! Es que ese es el cariño de una parroquia. ¡Qué tan bueno! Y él los va a recibir con mucho gusto en el asilo de Ciudad Bolívar, junto al templo de la parroquia de la Ermita. Allá lo encuentran en su habitacioncita, esperando con mucho gusto a sus amigos de Andes. Padre, nos queda de tarea para los televidentes esa invitación que usted nos hace. ¡Qué tan bueno! Que un día se organicen un grupito de andinos, una tarde se vayan a tomar un algo con Monseñor. Excelente. ¡Qué tarde tan agradable le darían a él! Excelente. Que les dedicó con tanto cariño casi 17 años de su vida. Claro. Bueno, padre, qué cantidad de información nos trae usted acá. Hay mucho tema. Bueno, padre, usted es muy joven, usted, digamos, respira vida por todas partes. ¿No sería bueno que la parroquia tuviera, ahora pues con esto de las redes de informática, el internet y todo esto, no sería bueno que la parroquia tuviera, digamos, una de estas redes, llámese Facebook, llámese Twitter, para que la comunidad supiera de tantas cosas como las que usted nos está contando hoy? Yo creo que sería muy bueno, pero voy a pensarlo porque no estoy tan joven. Y entonces hay siempre cositas que hay que pensarlas, y sobre todo pensar que sean cosas que hagan el bien. A mí me da un poquito de susto porque a veces las personas no manejan con la debida responsabilidad estas redes. Eso es muy delicado. Y a veces se convierten en motivo de discordia, y me van a perdonar que sea tan duro. Se convierten como en la cloaca donde se vacían todas las pasiones indignas de los seres humanos. Entonces uno dice, tengo que buscar algo que no divida la comunidad. Eso antes que una. Ese es el miedo que a mí me da. Tiene razón. Porque de pronto un comentario desfavorable o un poquito molesto de alguno genera la división con los otros. Esa es la prudencia que yo quiero tener. Pero seguramente que lo voy a pensar, y cuando lo tenga les voy a contar. Excelente. Bueno, padre, ya para terminar, porque el tiempo en televisión es corto y con usted se dialoga muy rico. Y el tiempo ya acabó, vea, Irene, yo no sé si me voy a desvelar esta noche, pero... Bueno, padre, una invitación a los televidentes, a la comunidad, para que asista ahora a la Semana Mayor.
Esta es mi gran invitación todos estos días. Recordemos que la Semana Santa es eso, una Semana Santa. ¿Qué vamos a vivir en la fe, hermanos? Que todo el que ha hecho alguna cosa en la Semana Santa la haga este año. De pronto yo no he alcanzado a hablar personalmente con cada una de las personas que arreglan un paso o que ponen en su casa algún signo, porque no alcanzo. Pero sí los invito a todos a que participemos, que pensemos no en las personas, no en la persona del párroco, el presente o el que se fue, sino en la persona del Señor. Y que todos participemos de todos los actos de Semana Santa, no como un acto cultural. Si bien la religión es parte de la cultura, esto tiene que ir a algo más profundo, que es a la fe. Que yo vaya con convicción. Invité a un sacerdote de la comunidad capuchina. Ellos son expertos en manejar jóvenes con problemas de droga. Él nos va a ayudar también en el servicio de la predicación. Fundamentalmente prestaremos ese servicio el padre, él se llama Orlando Rojas. Entre ellos se dicen frailes. Sí. Y entonces se suele decir Fray Orlando Rojas, es de la comunidad capuchina. Él va a dirigir la palabra y yo voy a dirigir la palabra también en determinadas ocasiones. El señor obispo, Monseñor Noel, viene el Viernes Santo y nos va a predicar la última palabra y nos va a acompañar en el desfile del Santo Sepulcro. A propósito de una invitacióncita cortiquita, un grupo de andinos queremos hacerle un pequeño homenaje a dos personas que no eran andinas, pero que amaron mucho Andes, don Rodrigo Arango y su esposa Merceditas. Eran los organistas de acá y en Semana Santa tocaban el Benedicto hermoso. Hemos invitado a su familia y el día del descendimiento vamos a escuchar de nuevo a don Rodrigo y a doña Merceditas en una grabación antigua que poseo, cantando el Benedicto, como un homenaje a estas personas que sin ser de Andes, realmente amaron profundamente a Andes. Doña Merceditas era oriunda de Pueblo Rico y don Rodrigo era oriundo de Betania, pero llegaron ambos aquí con padre Víctor Gómez como organistas y le entregaron la vida a Andes. Entonces hemos querido con mucho cariño el día Viernes Santo en el descendimiento volverlos a escuchar. No se extrañen que no los van a ver. Vamos a traer como cantante a una señora que tiene discapacidad visual. Dicho para que me entiendan mis queridos televidentes, es ciega. Se llama Salomé. Ella va a cantar y a dirigir el coro para invitarlos a todos de que la discapacidad no está en los órganos, está en la mente. Esta muchachita, siendo discapacitada de su vista, canta como un ángel y dirige un coro. Entonces ellos van a cantar. Y el Viernes Santo vamos a escuchar a Rodrigo y Merceditas cantando el Benedicto. Usted dice los organistas y nosotros acá los conocíamos como el corista. El corista, ¿sí? Sí, señor. Perfecto, muy bien. Sí. Padre, vale la invitación, estamos motivados entonces para estar en la Semana Mayor. Vamos a hacer todo lo posible para que cada cosita le lleve un mensaje del Señor, del inmenso amor que Dios nos tiene, que llevó a su Hijo a entregarse a la cruz por nosotros. Está muy bien. Padre, le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Bueno, Juan. Y deseo tenerlo por acá, ¿no?, para que dialoguemos y la comunidad se dé cuenta de muchísimas más cosas y facetas suyas. Muchas gracias, Juan Carlos, desde que pueda, con mucho cariño, y a tomarme un tinto muy bueno que me hizo Irene. Aquí se la recomiendo, de un tinto muy bueno. Es bueno tintear y está muy bueno el tinto, entonces hay que tomarse el último sorbo, ¿no? Eso está muy bien. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. AUPAN, la televisión de los andinos.